Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la película La muerte de un unicornio, película de Alex Sharfman con Paul Rudd y Jenna Ortega. Will Butler, entre otros. Una película que, según veo en su página, está denominada como una fantasía oscura y horror y comedia de horror, que para mí en lo personal es más bien quizás como la palabra que más la asocié con esta película fue una sátira, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de los significados de esta película. Creo que tiene unos simbolismos bastante interesantes y una narrativa interesante para llegar a esos mensajes. Vamos a hablar sobre si se trata de una crítica a las farmacéuticas en general, una crítica a la ambición humana, a la explotación de la naturaleza. Vamos a ver qué temas encontramos en esta película, pero de entrada, antes de comenzar con las interpretaciones, quizás un poquito preguntarte tu expectativa antes de ir a verla, tu visión de lo que esperabas de la película y quizás si las cumplió o no. Pues yo la verdad no tenía expectativas, o sea, no tenía así como muchas expectativas o altas expectativas o como, ay, la película que espero o lo que más espero del año, el estreno del año, el estreno del mes o algo, la verdad no, o sea, siento que fui más como con... incluso ni siquiera el tráiler. O sea, el tráiler no me atrapó tanto. O sea, solo se me hizo como que iba más con la idea de, bueno, pues a ver qué tal. Sentía que era más como esta idea de, para pasar el rato y a ver qué tal. O sea, la verdad no tenía grandes esperanzas de la película. No sé qué tal. Yo había visto un par de reviews, bueno, ni siquiera las había visto completas, pero había visto que se trataba de una película prometedora que sorprendía a las personas que la habían visto, y creo que eso me llevó un poco a generar una expectativa, sobre todo porque por lo que veía justo era esta clase de género que a mí en lo personal me gusta mucho, como el uso de una comedia satírica bastante exagerada y bastante abstracta, bizarra, que suelen ser mis meros moles. Entonces, yo iba con bastantes expectativas y la verdad es que la película las cumplió. A mí, de una vez les voy diciendo, a mí la película me gustó bastante. Creo que la califiqué en Letterboxd con 4 estrellas, si no me equivoco. Bastante sólida, creo que es refrescante, es distinta y es una clase de sátira que tenía rato que no veía. Creo que la última gran sátira que vi fue, bueno, no hemos hablado de Mickey 17, que también fue una gran sátira, pero me recordó mucho a Todo en todas partes al mismo tiempo, un poco, y creo que de ahí puedo entender que a ti no te haya gustado tanto y a mí sí. Pero la verdad bastante satisfecho, bastante sorprendido por el estilo de la película. Creo que hace cosas que no había visto antes y que son refrescantes en ese sentido. Quizás jugando un poco con los clichés también, pero de una manera diferente. Al menos yo sentí que les da un giro y me gustó. ¿A ti, ya que saliste, te gustó, no te gustó? Pues creo que ya spoileaste un poco de mi opinión de que no me gustó tanto. Creo que no la odié, o sea, definitivamente no la odié como Todo en todas partes al mismo tiempo. Se me hace raro que no la
definan como una sátira, porque sí se me hace que es como esta parte de sátira y que sea definida la película de una manera diferente. Y sí me sorprendió en unas cosas. O sea, la verdad la película sí me sorprendió en ese sentido de que yo, o sea, la esperaba como de, creo que no me va a gustar nada o algo así. Y pasé un buen rato, o sea, sí pasé un buen rato viendo la película porque es como, pues ya sé más o menos, o sea, como que empezó la película y dije más o menos ya sé qué es lo que voy a ver, o sea, no voy a ver algo serio, no voy a ver algo profundo, no voy a ver algo Sí, es profunda. nah, o sea, no voy a ver algo así como uy, la super historia que me va a cambiar la vida y que me va a hacer súper reflexionar, o sea, no. Entonces, pues como que la disfruté por eso, pero sin embargo tampoco creo que sea una película muy, muy buena. O sea, al menos como esto que dices de que le pusiste un 4 o así. O sea, no creo que sea una película muy buena, muy, o sea, no la odié, pero tampoco siento que sea como mi película favorita del mes, ni mi película favorita, o sea, no. Es como, no es la película que odié, pero tampoco es una película que me encante. O sea, estuvo bien, pero sí tiene cosas que no me gustaron tanto, pero pues no sé. Yo creo que a lo mejor podríamos empezar hablando ya un poco más de la película y luego ya empezar a hablar de qué cosas nos gustaron, qué cosas no nos gustaron y a lo mejor de qué opiniones tenemos sobre la película, ¿no? Sí, sí, pues va. Yo creo que eh, bueno, vamos directo, como dices. La película justo no es nada sutil en el nombre ni en la trama. Literalmente, la trama gira en torno a que Paul Rudd y su hija, ya ni siquiera recuerdo cómo se llamaban era Elliot. Elliot era el padre y Ridley la hija, interpretada por Jenna Ortega. Atropellan a un unicornio. Y justo de casualidad iban en camino a la casa de una familia adinerada, jefes de una farmacéutica, y el personaje de Paul Rudd, Elliot, iba porque el padre estaba a punto de morir y él quería que le dieran un sitio como, creo que él era abogado, entonces que quedara como encargado de los asuntos familiares por alguna razón. Entonces atropellan al unicornio y para no dejarlo ahí lo meten en la cajuela de su auto rentado. Y cuando llegan resulta que el unicornio no está muerto y entonces de ahí se desenvuelve toda la trama en cuanto a que obviamente desde esta mitología clásica de los unicornios que tienen poderes curativos y que tanta cosa que son así unos seres místicos y mágicos. Total, revive el unicornio, lo vuelven a matar y resulta que con sus poderes le cura el cáncer al padre de la familia. Y de ahí se desenvuelve todo el resto de la trama, ¿no? Que va en torno a qué punto está dispuesta a llegar esta familia por explotar los poderes curativos de este unicornio, ¿no? Porque es como la gran innovación y lo acaban viendo justo como eso, como materia prima para explotar, mientras que el personaje de Jenna Ortega, Ridley, genera una conexión con un unicornio y lo ve más precisamente como un ser vivo que merece ser protegido y que demás. Y de ahí se meten en temas de mitología, que si en otros tiempos mencionan unos murales que ya no investigué si son reales o no, pero que en estos murales, según muestran esta historia clásica del unicornio, que con una doncella de buen corazón se muestra dócil, pero después la gente lo atrapa y lo explotan y viene la comunidad de unicornios a vengarse, ¿no? Y a cazarlos a todos. Y pues más o menos a grandes rasgos esa es la trama de la película, sin meternos demasiado en spoilers, que como digo, la película no es muy sutil desde el nombre. Creo que no tiene particularmente un plot twist demasiado destacable que tenga que evitarles el spoiler.
Pero sí, quizás ya para la sección final de precisamente contestando esta pregunta de a qué extremos llegan las personas por explotar estos recursos en busca de justo de incrementar su riqueza y de su poder y demás. Nos reservamos por aquí más o menos hasta ahí esa parte. Y justo creo que de entrada a mí esta película me gusta por eso, porque no es sutil, porque como digo, es una sátira en toda regla. Directamente se burla de la industria farmacéutica y los personifica en esta familia bastante exagerada. Digo, el hijo de la familia es Will Poulter, que ya lo hemos visto en quién... ¿Cómo se dice el nombre oficial? ¿Quién chingados son los Miller? La de Somos los Miller. Bueno, la de los Miller. Bueno, esa película. Que ya lo hemos visto ahí y en otras cuantas en donde su personaje precisamente suele destacar por ser torpe y por ser exagerado y por ser muy, muy gracioso. Él tiene una cara graciosa quizás, o tiene ese encanto para hacer reír. Entonces, en esta película potencializa todos sus talentos como actor de comedia y exageran demasiado, ¿no? Como este deseo de poder, menosprecio por las personas de clase menor, y demás, ¿no? Entonces creo que no es nada sutil en ese sentido y tiene muy buenos chistes, pero que a la vez algunos de esos chistes son críticas muy directas, nada sutiles. Quizás particularmente la industria farmacéutica, y hay mucho que hablar de la industria farmacéutica, pero creo que los principios que presenta la película en cuanto a esa hambre de poder son universales en este mundo capitalista. Cualquier industria creo que ante el descubrimiento de un producto, por así llamarlo, revolucionario que les va a hacer millones, seguramente la reacción sería parecida, ¿no? Y que la reacción es parecida cuando se están explotando recursos a diestra y siniestra, no se diga recursos naturales, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, eso como comentario inicial y de por qué un poco a mí me fue gustando la película. No sé si tú quieras comentar. Sí, pues creo que eso fue lo que me gustó de la película. O sea, que el tema fuera la parte de la crítica a la explotación de los recursos naturales, a la explotación de, pues no solo de los recursos naturales, sino como también de los seres vivos, porque también como, incluso como a la, ¿cómo se llama? Como la experimentación con animales, ¿no? O sea, de vamos a sacar un producto nuevo, pues experimentamos primero con animales, o sea, como que también con esa parte de no importa hasta qué punto tengamos que llegar, lo vamos a hacer. O sea, y se me hizo muy padre como esa parte de vamos a evidenciarlo, no nos importa. Entonces, se me hizo, o sea, como que no, como lo dices, no fueron sutiles, o sea, fueron directos al grano, a lo que es. Y me gustó la parte en la que fueron como entremezclando la historia, o sea, como esta historia de los unicornios, o sea, de como este mito y cómo llegan los papás del unicornio, y, o sea, como ir entremezclando esa historia con ir evidenciando esta parte de la familia, de pues somos ricos y no nos importa hasta dónde tengamos que llegar. Y sobre todo por esta parte de las farmacéuticas. O sea, creo que el que utilizaran este tema de que la familia son dueños de la farmacéutica, creo que quedó muy bien para la película. O sea, me gustó que fuera eso, porque normalmente como que a veces utilizan otro tipo de, no sé, como de contexto en las películas para utilizar este tipo de explotación de recursos naturales. Claro. Entonces, pues, como que me gustó que ahora utilizaran me gustó. O sea, que no fueran como, que se fueran al típico. Entonces, como que me gustó
que lo fueran como entremezclando, ¿no? Ir contando al mismo tiempo las dos historias y también como ir sacando así de, pues va pasando esto al mismo tiempo en la familia, pero también se va desarrollando la historia de que pues se va, o sea, como que van pasando cambios en la naturaleza, o sea, de que pues los animales van tratando de que qué pasó con el unicornio, que se lo llevaron y quieren llegar a pues a rescatarlo o pues sí, como darles el cuerpo y tratar de descubrir por qué los unicornios están enojados. No sé, o sea, como esta parte de la fantasía, pero también mezclado con la parte de realidad, o sea, de reflejar lo que pasa en la vida real con estas industrias. Entonces, eso me gustó. Y sobre todo como ir reflejando hasta dónde llegan pues estas personas, o sea, sin importar, o sea, como, sí, no me importa hasta dónde llegue, con tal de obtener más y más y más y más, ¿no? Y sobre todo se me hizo muy, muy o sea, como divertida o cómo lo exageraban, ¿no? Esta escena donde todos al mismo tiempo están hablando por teléfono y es como para ver, o sea, ahorita nos movemos, tenemos que sacar el dinero ya, o sea, y no importa, o sea, ya se murió el doctor, y no importa, o sea, tenemos que movernos. Eso me gustó, cómo se iba entremezclando, pero también creo que ahí empiezan como la parte como que tampoco no me gusta es que sí meten como cosas muy clichés. Sí, sí. O sea, por ejemplo, o sea, hablando de que, te digo, me gustó como la parte de que van o sea, entremezclando estas dos historias que se me hizo muy original, pero muy cliché la historia, por ejemplo, del papá y la hija. Bueno. Siento que fastidió demasiado la película. O sea, es en serio como que ya es demasiado. Y siento que hay demasiadas películas, demasiadas series. O sea, ya hay demasiado de la típica historia, o sea, de la mamá que se murió y le dejó a cargo al papá a la hija, y entonces ahora tienen una relación súper fragmentada donde la hija no quiere al papá y tiene ese resentimiento, y el papá trata de acercarse a la hija y ya no sabe cómo, y entonces se llevan súper mal y él trata de acercarse, pero pues la hija no quiere que se acerque y tiene como ese resentimiento, y entonces la trama, o sea, la película gira, o sea, en la trama va pasando eso hasta que pues obviamente pasan toda esta serie de circunstancias muy desfavorables, y entonces ahí en el clima se van acercando hasta que pasa algo que los hace, ¡pum!, conectar de repente, ¿no? Y ya se abrazan y entonces al final ya se llevan súper bien, porque el evento súper desafortunado fue lo que los hizo conectar, ¿no? Ya, sanó todos los años de relación. O sea, es como, sáquense otra historia, o sea, es de verdad que no puede haber otra historia que contar de un papá con una hija. O sea, no se pueden simplemente llevar bien o llevar normal como cualquier, a lo mejor, relación, o a lo mejor llevar mal, que se lleven mal y que se sigan llevando mal. O no sé, o sea, pero es como, es en serio que sigue siendo la misma historia súper cliché. Y también creo que ahí, al que sea la historia súper cliché, vuelven a meter otra vez como el mismo cliché de que, o sea, todos tienen como el mismo interés de explotar como estos recursos y explotar al unicornio, y obviamente tiene que haber esta chica súper buena de corazón y noble que tiene que hacerlos cambiar de opinión y que está luchando con todas sus fuerzas para que todos les hagan caso, ¿no? O sea, es como que, no sé, se me hace como un poco aburrido eso en la película. O sea, siento que lo hace que está muy padre todo esto, está divertido, pero es como, ¿otra vez esa misma historia? ¿Es en serio? No sé. O sea, porque siempre tiene que haber ese personaje. El personaje que no está de acuerdo con todo lo demás, que es bueno, que tiene las mejores intenciones, que no le importa el dinero, que no quiere explotar los recursos, que le importa demasiado la naturaleza, que le importa demasiado los seres vivos. Y entonces, obviamente, ella tiene que salvar al final del día a estos seres. No sé, es como
como que termina siempre siendo una historia de buenos y malos. O sea, no sé. Termina siendo muy, muy cliché. Pero ¿no sientes tú que fue un dispositivo necesario en la película? Digo, No. déjame te explico mi punto de vista, ya me dices. Yo creo, a mi interpretación, efectivamente, como decía hace rato, sí, clichés tiene bastantes. Pero vamos, creo que de hecho es parte de lo que enaltece a una sátira, utilizar clichés para criticar situaciones sociales. Y creo yo que la relación que hay entre el... Ay, ya le... Creo yo que la relación que hay entre el papá y la hija representa otro punto que casi no se aborda en estos temas de la... como de la alta sociedad, que es como ese punto medio en el que el papá está entre que entra y no entra a la alta sociedad y entonces eres pero no eres y tienes que tener estas características y demás, y a la vez creo que juega muy, digo, puede ser cliché, pero creo que era necesario y pertinente con los temas de la película, que el papá justo en su visión de proveer piensa que lo mejor para su hija es que él sea parte de esta industria farmacéutica, ¿no? Y que creo que es un poco la narrativa del capitalismo, que es lo mejor para que tú estés bien es que seas parte de, que tú tengas mayor capital, que tengas mayor seguridad y que esa es la clave, ¿no? Entonces el papá, la mayor parte de la película está obsesionado con, pues mira, decisiones dudosas sobre el unicornio, bueno, está bien porque voy a entrar a la empresa, ¿no? Entonces, siempre tratando de agradar, siempre tratando de ser parte de, entonces... creo que esa dinámica funciona para la sátira, creo que añade mucho a esta narrativa y a lo mejor sí, el personaje de Jenna Ortega definitivamente cliché, sí es muy, muy cliché en ese sentido, pero que creo que es el contrapeso necesario porque de otra manera la película... Creo que para poder exagerar más los rasgos de la familia y estos intentos del papá, era necesario un contrapeso de ese estilo. Puede ser que se hiciera diferente, sí. Estoy de acuerdo que se Sí. podía ejecutar mejor, pero creo que no desentona en la película. Al menos así lo siento yo. Ajá, o sea, sí entiendo que, o sea, entiendo tu punto, pero es que sí o sea, siento que sí me gusta como esta parte de que, de que se, no sé, como de encontrar nuevas cosas, o sea, nuevas historias, como que te sorprendan con cosas. Eso es lo que me gusta, como a veces de las películas que dices, ay, eso no me lo esperaba. Me gustó porque no me lo esperaba. Me gusta sorprenderme a veces con esas cosas de no me esperaba un personaje así, no me esperaba que tomara esa decisión a decir, pues claro, obvio iba a ser eso. Sí. O sea, sí, como, como que siempre tenga que ser el mismo personaje en la misma historia, porque siento que es como las mismas historias que ya hemos visto con los mismos personajes. O sea, siento que esta iba siendo una historia diferente en cuanto a lo mejor lo que iban, lo que te decía, o sea, a lo mejor como en o sea, un contexto de, ok, ahora es como la farmacéutica, atropellamos al unicornio, o sea, sí va siendo como una historia diferente, pero de repente te empiezan a contar otra vez las mismas historias por los personajes. O sea, te empiezan a meter los mismos personajes con las mismas intenciones en cuanto a ¿cómo se llama? ¿Ridley? Ridley, ¿no? O sea, en ese punto, como que empiezan a ponerlo un poco cliché, eso es lo que no me empezó a atrapar tanto. Como que ahí es donde siento que la película se empieza a poner un poco así como un poco floja en eso. Entiendo que tiene que haber como ese contrapeso, sí entiendo que tiene que haber como ese contrapeso,
para a lo mejor que se vayan desarrollando ciertas cosas, pero al final de cuentas quien termina desarrollando toda la historia es es el hijo. Sí. No ella. Entonces, no sé, o sea, ahí fue donde me sorprendió. Ahí después termina sorprendiendo la película con eso, no con el personaje de Ridley. Entonces como que cambia. Ahora con lo que dices del papá, o sea, siento que no tiene que ver nada con la historia de ellos. O sea, siento que te vienen contando desde el inicio de la película la relación de ellos. Ajá. Y luego ya llegan a la casa y esa es la historia de él. O sea, pero sigue siendo la historia cliché. O sea, Sí. no, o sea, no creo que vaya ese al punto, lo que tú mencionas. O sea, sí que obviamente las intenciones de él son como, ok, acceder a este lugar de tener mejor posición económica y entonces obviamente él buscaba como sea agradarles, o sea, Ajá. lo tenían ahí o sea, hacía todo lo que le dijeran. Quiero que llegues ahorita y aceleraba, por eso terminaron atropellando al unicornio, porque se puso súper nervioso de los esperamos hace una hora y aceleró porque se les hacía tarde para llegar y terminó atropellando al unicornio. Pero creo que la relación cliché ya venía desde antes, te la pasan desde antes de que no se llevaban bien y shalala, y, o sea, desde antes. O sea, no creo que fuera por eso. O sea, la relación cliché ya te la ponían desde que inició la película. A eso es a lo que iba. Pero bueno, sí, no, estoy de acuerdo en que la relación es cliché, o sea, sí, y es que a mí me cuesta pensar otro dispositivo narrativo para balancear la historia en el sentido de creo que la manera más lógica de apelar a esta visión de tienes que ser parte de y tienes que deshumanizarte dentro de la industria para poder estar a salvo y para poder estar bien, creo que la manera más lógica de abordarlo era justo con un papá soltero o con un papá viudo, en el sentido de que suele ser el hombre el que más se obsesiona con ese tipo de ideas, y que no estuviera el contrapeso de la mamá y que al final quien fuera la parte de fuera la hija. Al menos para mí me cuesta trabajo pensar en otro contrapeso. Quizás yo soy demasiado permisivo y digo, sí, detecto estos clichés, pero no me importan tanto porque creo que la trama avanza de la manera que a mí me parece más pertinente. Pero sí, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que al final el personaje de Will Poulter es el que más carga la trama. Particularmente me parece muy curioso que en la película mucho del marketing estaba enfocado en Jenna Ortega y un poco en Paul Rudd en el tráiler también. Pero... Él carga la película. Sí, exacto. Y creo que en general la familia, o sea, también los papás, creo que la película va más sobre esa crítica a esa familia tan exagerada. Sí. Y la otra familia de Elliot y Ridley creo que nada más es eso, como un contrapeso medio y a lo mejor sí tienen mucho tiempo en pantalla, pero como dices, ¿no? A veces quizás son tan clichés que no te llaman tanto la atención y disfrutas más la película cuando la interacción es con la otra familia, ¿no? Ajá. Sí. Sí, y creo que también ahí viene otro punto importante que yo te mencionaba cuando salimos de ver la película, que te decía, no entiendo por qué pusieron a Jenna Ortega en ese papel. O sea, no porque... te caiga mal. O sea, no, o sea, es como... Pero sí. No, o sea, es como... No sé, no me gustó para ese personaje. O sea, porque yo te decía, se supone que el personaje de Ridley es una chica de universidad, pero aún así como que en el papel, o sea, en la película lo quieren hacer como, ok, vamos a la universidad, o sea, es una chica de universidad, pero lo ponen como todavía muy adolescente, muy adolescente, pero a la vez como ya está en la universidad y ya estudia y sabe muchas cosas, investiga muchas cosas, pero a la vez como todavía como estos dramas muy adolescentes y como esta relación muy adolescente con el papá. Y entonces como que el papel, o sea, que hubieran puesto a Jenna Ortega en ese personaje, tal vez como que no conectó tanto. O sea, siento que no. O sea, a lo mejor que
supón tú que sí, Jenna Ortega, pero que lo hubieran dicho, ok, sí, es un adolescente, que esto, pero no sé, como que desfasó mucho. O sea, Sí, no entiendo era tu el punto. personaje, no era la actriz, no era el papel, no era el... O sea, yo sé que hay mucha gente que es muy fan de Jenna Ortega y que ha Nos van a hecho... dejar de seguir si criticas a Jenna Y Ortega. no, o sea, pero yo es que yo no la estoy criticando a ella. Yo no digo que haya actuado mal o que lo haya hecho mal. No, o sea, porque te digo, hay muchos papeles que le quedan muy bien y que los hace bien, porque siento que es como el personaje y le queda muy bien. Pero siento que en Ajá. este caso como que a lo mejor no era el... Como que a lo mejor que hubieran dicho, ok, que está más chiquita. O sea, que era una chica de, no sé, 16 años, 15, 16 años y va. Pero siento que, el hecho de que la quisieran hacer como es más grande, pero la pintaran como si todavía fuera muy adolescente, no sé. O sea, también por esto que mencionabas ahorita. Y también por eso mismo creo que quien termina cargando toda la película sí es el... Ay, ¿cómo se llamaba este chico? No me acuerdo, soy muy malo para los nombres en las películas. Eh, Creo que es Shepard, ¿Shepard? creo. Sí, creo que es Shepard, ¿no? O sea, porque creo que él sí termina siendo como que el personaje que desarrolla más toda la trama, Sí, en todos los aspectos y termina como, no sé. es que justo es eso también. No sé. mm, Aunque no sea el protagonista. sí, exacto, pero creo que es el que temáticamente más se ajusta a la trama. O sea, te digo, incluso el actor, creo que se presta mucho para las comedias, pero también obviamente para las sátiras, ¿no? Entonces creo que en lo exagerado que buscaban que fuera la familia, él hizo un papel muy acorde a, y la manera en la que él exageró eh, la narrativa, creo que fue lo que hace que los reflectores, o al menos nuestra atención fuera más hacia él, porque creo que, como dices, no es que Jenna Ortega sea mala actriz, No. pero sí, quizás otro tipo de personaje o quizás también de actriz pudiera haber atraído un poco más, aunque no sé qué tanto es intencional por parte de la película. Quizás fue vamos a contratar a Jenna Ortega porque nos da reflectores, porque ahorita es muy Ajá. popu, pero pues en realidad no le vamos a dar tanto protagonismo, porque sí lo tiene, pero creo que al final también la película es consciente de el peso está en las interacciones de la familia rica, ¿no? Entonces, no sé. No creo. O sea, yo pienso que su intención sí es, pues la protagonista es ella. O sea, es quien tiene el... O sea, sale en el cartel. O sea, obviamente ella es la protagonista completamente. Pero yo creo que sí se llevó la película más, o sea, o sea, más como la Shepard. familia. O Ajá. sea, como que sí fue más la atención hacia eso ya cuando ves la película por completo, por todo lo que pasa. Y también creo yo que, bueno, regresando un poco, o sea, a lo que hablábamos antes, el contexto también a lo mejor en el que está ahorita como, o sea, en el que estamos ahorita que se critica tanto a lo mejor como a las farmacéuticas o esto, creo que también hizo que la película como que llamara más a lo mejor mi atención en ese Ajá. aspecto. O sea, porque creo que ahorita se critica un poco más, o sea, bueno, más bien se cuestiona más y sí hay como un punto más crítico hacia lo que te están vendiendo o hacia lo que hacen o las decisiones que toman las farmacéuticas y creo que por eso como que esta sátira fue como un poco más llamativa y esta interacción que hubo con todo lo de la familia fue más impactante a lo mejor que la parte o el papel que tuvo, no sé, como el papá, bueno, no me acuerdo si se llama, Alice, Elliot. Elliot y Ridley. O sea, como que sí fue más como el de, no manches, ¿a poco hacen eso? No manches, a cómo estas decisiones que están tomando, cómo tratan incluso a los propios doctores, a la doctora, a todos los que estaban haciendo como este trabajo, es como, es en serio, o sea, esto hacen porque siento que ahorita sí hay como una visión más crítica hacia las farmacéuticas. Y fíjate que si yo tuviera una crítica más particular a la película es justo creo que
Digo, no quiero aquí convertir el podcast en un tema político y en un tema de crítica conspiranoica ni nada por el estilo, pero sí creo que le faltó un poquito más abordar ciertas posturas particulares de la industria farmacéutica, porque evidentemente, como decíamos, esta sobreexplotación, esta trato inhumano, bueno, no sé si es la palabra, pero este trato tan cruel a los animales dentro de la experimentación, este priorizar la ganancia económica por encima de cualquier otra cosa, todas estas son características del modelo capitalista en general y de las grandes corporaciones, pero creo que en la industria farmacéutica en particular, el hecho de que el punto central era sobre explotar a un animal que cura, no sé, o sea, obviamente, y creo que eso estuvo muy bien, que obviamente era como, uy, pues nomás tenemos un unicornio, pues vamos a venderlo en millones y millones a la gente más rica y no nos importa otra cosa, ¿no? O sea, Quien tenga acceso. quien tenga acceso, ¿no? O sea, es como, pues habrá gente más enferma que se esté muriendo, pero si no tiene cómo pagar, ni modo. Se lo podemos dar a este señor para que le cure la rodilla nada más, ¿no? Entonces, es como, creo que eso sí es un reflejo bastante real de esa situación, pero creo que también la industria farmacéutica por lo general prioriza más vender que curar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha sobremedicación en ciertos contextos en donde esa medicación no es necesaria, particularmente nosotros como psicólogos creo que comprendemos esta crítica a la industria farmacéutica de la psiquiatría, por ejemplo, en donde muchas veces vamos a empujar para que esos trastornos se les dé más peso, para que se venda más esta droga, aunque realmente la persona no lo necesite o aunque realmente le haga más daño que bien. Creo que esa parte como que no queda de manifiesto en la película, y digo, es una crítica menor porque obviamente no iba para allá la sátira, pero que creo que quizás puede generar como esta visión de que, no sé, a lo mejor creo que lo veo más como una oportunidad perdida, ¿no? Como creo que la industria farmacéutica cojea además cosas que solo de un interés económico mayor que los lleva a vulnerar y solo explotar. Creo que también a veces se sobreexplota al consumidor en cuanto al tipo de medicinas que se venden y demás, ¿no? Pero bueno, eso como punto tangente. Uf, sí, creo que hacen un pequeño comentario sobre eso, ¿no? Porque dice, no se va a alcanzar para todos y dice, no, no importa. Algo así como que tienen un debate ahí con uno de los médicos, ¿no? Con el que muere, algo así. Como que medio comentan el tema, pero sí ya no se aborda más sobre eso. Entonces, o sea, sí, porque cuántas decisiones es como apruébalo y no importa los efectos que tenga, o sea, cuántos medicamentos no se aprueban, o simplemente porque pues conviene más que eso sea una enfermedad y que eso se tenga que, entre comillas, curar y tengas que consumir un medicamento para eso, a que no, o sea, porque obviamente eso conviene más. Sí. A una farmacéutica. El comentario que hacen no es cuando la mamá dice, no había estado tan feliz desde que aprobamos, y creo que es un medicamento para bajar de peso, ¿no? Sí, no, pero no, es después de eso. O sea, es otro comentario. Cuando están debatiéndolo con el médico, cuando se dan cuenta de que sí le cura al papá el cáncer. O sea, y están como en este debate de qué vamos a hacer. O sea, ya tenemos aquí la cura y todo esto, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor otra de las cosas que no me gustó fueron los efectos. Bueno, ya te había dicho, o sea, se ven pésimos. Pésimos. No, son pésimos. Es que tú eres muy crítica con los efectos horribles. Especiales. Se ven horribles. Esperas que todas las películas tengan nivel Avatar o no sé, pero... No, pero, o sea, no, sí se ven bien malos. O se ven malos. Sí se ven muy mal. Y pues no sé, alguna otra cosa que quieras agregar. Ah, bueno, también del final no me gustó tanto, definitivamente. Sí. O sea, sí está y super cursi. O sea, nuevamente vuelvo a lo mismo que repetía hace un momento. Es como
o sea, me gusta esa parte que mencionaba de cómo se va entremezclando la historia de como este mito de los unicornios y con lo de la familia, o sea, digamos como la vida real de qué va pasando, pero es como todo lo que la historia súper cliché del papá y la hija es lo que importó y se resuelve en un abrazo, ¿no? O sea, no sé, es como... ugh. Y ya al final cursi donde revive y todos son felices y ya no importa qué pase. Ay no, o sea, un final súper cursi y no, pésimo final. O sea, a mí no me gustó. Definitivamente no me gustó el final. Sí, sí, no, una crítica muy parecida a lo que hablábamos de en la de Encerrado, ¿no? Que es como, o sea, sí, qué bonito que ya se lleven bien, pero pues las condiciones materiales siguen estando presentes, ¿no? Digo, el tipo obviamente se acaba de morir la familia para la que trabaja, no va no, seguramente perdió su trabajo y entonces, no, no sé, como que, Todo sí, terminó en ¿no? un abrazo. Ajá, como muy años de relación disfuncional, como decías, Distante. distante, para que un evento ya lo cambie, ¿no? Que no, obviamente son cosas Ugh. que pasan, pero siento que obviamente muchas películas es como vamos a cerrar aquí, y te quedas con ese mensaje de ya todo va a estar bien para siempre y vivieron felices y demás, Y cuando todos pues en corren en el realidad, bosque. ajá, Corren. y todos corren en el bosque como los unicornios. Entonces, sí, sí. O sea, digo, a lo mejor yo soy muy fácil a la hora de dar estrellas en Letterboxd. De hecho, yo creo que si me pongo a calcular mi promedio de películas, yo creo que en promedio doy arriba de 4. Ujú. Este, Muy fácil. pero porque al final de cuentas digo, si eh, yo perdono los clichés y perdono el final eh, cursi, porque creo que la película hace un muy buen trabajo al criticar estructuras que son bastante criticables y pertinente generar las críticas. Y lo hace de una manera amena. Creo que a veces hay películas que critican el capitalismo, pero lo hacen de una manera tan sofisticada y tan creída y tan elevada que es como, eso no es accesible. Y en cambio, este tipo de Ajá. sátiras que te hacen pasar un buen rato y que a la vez te dejan como ese mensaje, no, no quiero llamarle mensaje porque suena moraleja, pero Sí, que te no, no dejan es un esos mensaje, ¿no? cuestionamientos, creo que eso ya para mí lo hace una película digna de arriba de 3 estrellas, porque también yo casi no doy 2 estrellas, tiene que ser algo de verdad muy malo, pero entonces por eso 4 me pareció justo. ¿Tú qué le pusiste en Letterboxd ya nada más para cerrar? Yo le puse 3. Justo, justo, se entiende. Pues bueno, pues nada, eso fue nuestra visión de la película. Ahorita que decías, último comentario ya. A lo mejor me hubiera gustado que al momento de hablar de la industria farmacéutica y de esta cura hubieran hablado un poco de dosificar y decir, ah, mira, qué pasa si les damos poquito del unicornio que no les cure lo suficiente y que sea para enganchar. Algo así creo que hubiera sido muy acorde a cómo funciona la industria farmacéutica. Pero bueno, oportunidad perdida no es la gran cosa. En general creo que la película cumple con su trabajo. Y pues nada, les recomiendo definitivamente que lo vayan a ver. Se pasa un buen rato, es divertida, hay buena comedia. Eh, el aspecto del terror que mencionan un poco es como la casa de los unicornios a la gente, pero se balancea demasiado con la comedia y se disuelve, creo. Entonces, pero aún así, una película muy disfrutable y que genera justo críticas y cuestionamientos que creo que son bastante pertinentes en nuestra época. Entonces, pues no sé si tú quieres agregar algo más o ya vamos cerrando. No, pues solo eso, o sea, vayan a verla y ustedes también comenten si les gustó, si no les gustó, qué impresión les deja, o sea, más que nada es eso, o sea, yo pues tengo estos comentarios y es mi opinión personal. Pasé un buen rato, o sea, pasé el buen rato de estar viendo la película y todo, pero como les decía, o sea, no es una película que definitivamente me cambie la vida y sea mi película Sí. favorita del año ni mi película favorita del mes, pero tampoco la odio, o sea, simplemente la pasé bien en algunos momentos, otros sí fue así como, o sea, no es la película que voy a recordar para siempre, o sea,
Sí. X. Ajá, o sea, por eso fue así como, está bien. Sí, para mí estuvo un poquito arriba de X, pero lo suficiente para 4 estrellas. Pero bueno, entonces, pues nada, váyanla a ver, coméntenos qué les pareció, si ya la vieron, déjenos en los comentarios, en las publicaciones en redes, síganos en Instagram, en X, y pues nada, yo creo que eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó el contenido, si les gustan estos episodios, compártanos con quien crean que les puedan interesar. Y pues nada, yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.